Básicamente la peli pone el foco en las trabajadoras y trabajadoras de la línea 137, que es una línea de teléfono que hace asistencia a situaciones de violencia familiar y sexual hacia todo tipo de personas, pero la verdad que casi siempre se llaman mujeres o personas identificadas con el género femenino. Y lo que hemos hecho fue filmar mucho el trabajo de campo, que para mí digamos que es la cuestión más fundamental del programa, ¿no? Porque la línea 137 también se parece mucho a la 144 en el sentido de que da una asistencia telefónica nacional, pero creo que la gran diferencia radica en el trabajo de campo y quizás la idea de mostrar esto desde una intimidad tan profunda que muestra el documental, gracias también al apoyo y la confianza que nos dieron desde la línea. La idea es eso, ¿no? Como explicar y mostrar lo importante que es llegar a las personas, digamos, cuerpo a cuerpo, ¿no? En terreno, en persona, escucharlas, acompañarlas, darle las herramientas legales, psicológicas, a veces hasta económicas, porque he visto trabajadoras de la línea ayudando económicamente por ahí con comida, con dinero para que se puedan trasladar con transportes a víctimas. La verdad que la ayuda que dan en persona es algo que emociona, o sea, a mí personalmente me emocionó siempre mucho. Y bueno, y esa es la gran diferencia y mi lucha también un poco con el documental es que esto se conozca y se replique y se federalice y llegue a cada ciudad, a cada municipio, a cada pueblo del país. Bueno, primero que nada, hola a todos y todas. Mi nombre es Camila, soy parte de la Consejería de Género Las Pihuichas y estudio Antropología Sociocultural. Quería felicitarlos y felicitarlas por el trabajo que hicieron, porque sinceramente estuvo muy bueno. Fue muy movilizador poder ver la peli. Por un lado tengo a la Dire preguntarle si el tema de haber elegido la 137 para realizar la obra la interpeló a ella, por qué motivos, cómo se le ocurre realizar la peli con esta temática de género, si es la mirada que tiene en lo que es su trayectoria, digamos, y después a los trabajadoras y los trabajadores de la línea, cómo los movilizó a ellos o qué les pasó en poder plasmar lo que es el trabajo diario de poner el cuerpo en el territorio en una película. En mi caso particular, me dio mucha vergüenza al principio, ¿sí? Participar. No soy nada de andar exponiendo nada de mi vida, muy poco en las redes. Soy mala primero para manejar las redes y en segunda instancia lo que me movilizó fue primero el respeto con el que se acercó Lucía. ¿Sí? Lucía hizo todo un trabajo muy, muy largo, de mucho tiempo, de ir guardia por guardia, conociéndonos, y siempre lo hizo con el mayor de los respetos. Y cómo se fue interiorizando, cómo fue aprendiendo de nuestro trabajo, cómo se fue adaptando, porque no es fácil, y ella hoy lo puede decir, los tiempos y las formas con las que salimos a veces apurados porque trabajamos con la emergencia, o por ahí no, que estamos en un momento de relax y es todo distendido y hablamos de cualquier cosa, en particular ya me vieron tejiendo, así que bueno, esto en realidad lo que me motivó a mí a participar era que era necesario visualizar el trabajo que hacemos, lo hacemos desde hace mucho tiempo y en silencio, y eso genera a veces que uno no tenga esta posibilidad de mostrar todo el trabajo que hacemos y la diferencia que hay cuando no atendemos una víctima y cuando sí la atendemos. O sea, nosotros la organizamos, la ayudamos a hacer la denuncia, que no siempre es fácil. El acceso a la justicia para las víctimas es muy, muy complicado, es revictimizante. Intentamos ser un poco el parachoque de esa primera instancia de la policía, ¿sí? De la Oficina de Violencia Doméstica, que a veces hay mucha gente, y ser el vehículo de por ahí, bueno, de mostrar prioridades o no.
nada, hacer una articulación institucional, que es lo que intentamos hacer en el terreno, que no es solamente el teléfono es súper importante porque es la primera evaluación, y la segunda instancia, cuando pasamos al terreno, eso es, ese es el trabajo que no se veía, ¿sí? Que no estaba como visualizado. Eso fue lo que a mí en particular me motivó a estar en el documental. La verdad que para nosotros el acompañamiento de Lucía con la propuesta, para nosotros es un halago, es un lujo, o sea, es la manera que nosotros, que nos regaló ella, digamos, ¿no? Y toda la gestión de Marta Dillon, para que esto quede plasmado. Y queda plasmado y genera un impacto que de otra manera, digamos, todos los profesionales, todos los que trabajamos en el programa, damos charlas, hacemos talleres de sensibilización, contamos cómo trabajamos. Pero mucha de esa gente a la que les contamos, cuando vieron el documental, es como si entendieron realmente todo esto que sabían, ¿no? Pudieron apropiarse, pudieran verla a Marcela sentada en esa mesa, con los victimarios dando vuelta, negociando, ¿no? Tratando de escuchar a la víctima paralelamente, tratando de separar la intervención de la policía, el equipo que se van cocinando en la intervención y se van cocinando muy respetuosamente con la víctima al lado, ¿no? De no corrernos del eje del cuidado de la víctima. Estamos todo el tiempo pensando cuál es la mejor intervención. Sabemos que hay una víctima de violencia sexual, ¿puede ser? A veces intervenimos en terreno, pero si no lo hacemos en terreno, desde el teléfono también es una intervención. Es una intervención donde se llama al fiscal, donde se llama al organismo de protección local, donde después se arma un acta y se interpela al organismo para que la protección de los niños. Como parte de las Piwichas, y bueno, un poco mi pregunta iba relacionada a esto de cómo habían manejado el tema de filmar un documental en situaciones tan riesgosas como las que se mostraron, y si la víctima había tenido en algún momento algún problema con que muestren su historia, si habían tenido alguna que otra situación así, pero bueno, más o menos la venían comentando. Para mí mi primer ley era que no se grababa nada que la víctima, digamos, no estuviera de acuerdo, ¿no? O sea, justamente una persona que es violentada, lo único que falta es que le caiga un equipo de filmación y que violente su deseo de no querer ser filmada. O sea que antes que nada estaban las víctimas. Lo que me sorprendió es que prácticamente todas aceptaron ser filmadas. Yo estaba esperando que no todas. Hubo una o dos señoras en el Chaco en Resistencia, que fue en Capital, todas aceptaron. Siempre se les resguarda la identidad y sus voces están modificadas. O sea, eso ya también se avisaba de entrada de que la cámara estaba puesta en Liliana, en Macarena, en las trabajadoras. Pero incluso tuvimos un caso difícil en Capital, que ella estaba tan mal y tan enojada, tan choqueada y con la cara tan lastimada, que me pedía todo el tiempo ella se daba cuenta que yo no la estaba filmando a ella de frente, entonces que estaba filmando como trozos de su cuerpo. Y estábamos con Adri, fue una noche muy difícil en un hospital, y ella pedía por favor que se la filme de frente. Yo no accedía a filmarla de frente y eso generó un momento como un poco tenso. O sea, ella quería como contar y denunciar lo que le había pasado, ¿no? Y después por ahí lo que sí me pasó en el Chaco es que al ser barrios como más pequeños donde todos se conocen, porque también en Capital Federal vivimos en una especie como de anonimato, ¿no? Donde la vergüenza y la estigmatización no funciona tanto. En cambio, en el Chaco, de repente, cuando una víctima llama por teléfono, no quiere que la vayas a buscar a la puerta de la casa porque no quiere que todo el barrio sepa que la están yendo a asistir, y aparte en Chaco los autos están identificados y dicen
línea 137. En cambio, en Capital Federal los autos son de civil y eso cambia mucho las cosas, ¿no? La manera de abordar. En un pueblo pequeño, en Resistencia o en Barranqueras, en los alrededores de Resistencia, las víctimas no querían que, por ejemplo, familiares del agresor, vecinos y todo eso se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Entonces las teníamos que ir a buscar a una ruta o lejos de las casas y a veces por ahí lo más difícil de la intervención era encontrar a la persona. Y en ese sentido hubo solo 2 mujeres que prefirieron no dar su testimonio, ni siquiera preservando su identidad, y obviamente lo entendimos a los 2 minutos y fue bueno, listo, nada, la intervención va a seguir, nosotros vamos a seguir acá porque ya estamos acá y no se va a filmar ni se va a grabar y listo. Sabemos que tener cuota de pantalla para el cine nacional es difícil, pero ¿cuánto más difícil se hace para las mujeres? Si es que influye o no. Bueno, sí, hace bastantes años que también estamos luchando por lo que se llama, lo que nosotros le decimos hagan lugar, que es que, por ejemplo, en los rodajes el 80% son varones y el 20% son mujeres, y de ese 80% casi nunca hay cabezas de equipo mujeres, ¿no? Son quizás maquilladoras, vestuaristas, digamos, rubros que son importantes, pero nos molesta que no dejen cabezas de equipo que seamos mujeres. Y lo mismo para todo, ¿no? Para ser realizadora, porque en general los comités de selección para elegir las películas están conformados por varones que tienen otra visión y entonces seleccionan a otros varones. En los festivales la gran mayoría del jurado son varones. Fíjense, si quieren, tómense el trabajo de poner todas las críticas y pongan línea 137. Fíjense quiénes escriben las críticas de lo que construye la opinión, o sea, no las entrevistas cuando me hacen preguntas a mí, ¿no? Sino lo que es la crítica de una película cuando te ponen las estrellitas y el puntaje, sobre todo de los medios hegemónicos. Van a ver que son todos varones. Entonces, es muy difícil tener pantalla en Argentina por cómo está dada la distribución a nivel nacional y el Instituto de Cine cómo maneja la distribución nacional, y sobre todo hacer películas siendo mujer. En los últimos 10 años hay más directoras y productoras, guionistas, pero la verdad que en las últimas 20, 30 años, ¿de quién nos acordamos? De María Luisa Bember, de Lucrecia Martel, quizás de Albertina Carri en la última década, y recién ahora empieza a haber, ¿no?, como una nueva generación de mujeres que luchamos contra viento y marea, porque es esa la realidad, o sea, es tener más ganas que otra cosa y poder permitírtelo quizás también en función de la clase social a la que perteneces. O sea, yo pertenezco a una clase media que más o menos tengo mis cuestiones básicas, más o menos las puedo sustentar, pero digo, también hay un tema que tiene que ver con lo económico y la violencia económica que se ejerce hacia las mujeres, y quiénes somos las que mantenemos las familias, y quiénes salimos a trabajar y criamos los hijos, y cuando quedamos embarazadas si podemos asistir a un rodaje o no podemos asistir a un rodaje. Es muy complicado hacer cine y ser mujer, en todos los rubros, no solamente en la dirección. Acá Mariana Delgado, que es sonidista y que tiene una trayectoria de décadas en el sonido, también lo puede contar. O sea, digamos que no es muy compatible ser mujer y trabajar en cine durante muchos años de tu vida. Y dirigir, por todas estas cuestiones que tienen más que ver con lo jerárquico, es de difícil acceso. Una acá en este espacio empieza como a tomar dimensión de todo el trabajo que hay detrás del documental y del gran equipo que conformaron para hacerlo. Cuando lo vi me preguntaba un poco por, bueno, al verlos como protagonistas a las y los trabajadores de la línea, y verlos expuestos como a resolver tantas situaciones en la urgencia y mediado por tanta violencia y cómo poner el cuerpo en esa situación. Y me preguntaba si como equipo ustedes se plantean algún espacio de cuidado para ustedes, digamos, cómo hacen. Me pareció interesante el recurso, Lucía, de poder mostrar también, además de las situaciones con las que trabajan,
como cuestiones de la vida cotidiana. Me pareció que ese recurso estaba interesante, pero me surgía la pregunta de ustedes como equipo, si se proponen algún espacio como para poder trabajar esa violencia que supongo que les impacta en el cuerpo y en la vida en general. Nosotros, digamos, cada uno, creo que también un poco en el documental se intentaba mostrar como para poder despejarnos, ¿no? Esos pequeños momentos haciendo cosas recreativas. Yo por un lado, lo que rescato, digamos, en el trabajo, y más la particularidad que a mí al menos me permite poder seguir adelante con este tipo de labor que conlleva un burnout, porque esto es así, y más cuando uno acumula muchos años el trabajo en el terreno, es las compañeras, los compañeros, les compañeros, lo que se llama la guardia. Y también circula bastante el humor como para poder ir asimilando, digamos, la cruda realidad en la que estamos interviniendo. Por otro lado, retomando un poco lo que estábamos con un espacio de cuidando a los cuidadores, que actualmente en el organigrama no está más por cuestiones de que el programa otra vez, digamos, fue muy golpeado, digamos, ¿no? Entonces cada vez nos fuimos quedando con cada vez menos recursos, y uno de ellos fue este espacio que funcionaba hasta hace unos años. Sin embargo, creo que por hoy lo que se intenta es poder hablar de lo que nos va pasando en las supervisiones que vamos teniendo periódicamente, en la apertura digamos, de la coordinación, de la supervisión, en este caso de Canarrago, siempre hay una escucha constante para repensar la propia práctica y también como para poder ser escuchados cuando algo digamos, nos supera, ya sea por las particularidades del caso, porque uno está trabajando con su propia persona y su propia historia, digamos, y hay casos que uno por ahí lo puede intervenir con una asociación instrumental y no llevándoselo a casa, y hay otros que por alguna razón te interpelan un poco más. Entonces creo que la apertura por parte también de la coordinación, de poder hablar todo esto, ayuda al cuidado. Y después, bueno, cada uno tiene sus espacios de análisis, terapias, etcétera.